Listo, estamos transmitiendo. Ok. Buenas tardes, amigos, seguidores de esta serie de charlas, conferencias que hacemos los sábados 3 de la tarde desde ASASAC, Asociación de Astronomía de Colombia. El día de hoy tenemos un invitado que normalmente nos está haciendo la presentación. Hoy hacemos un cambio de papeles. Él es Edgar Orozco. Edgar nos va a acompañar el día de hoy con una temática muy llamativa para muchos, que es la singularidad tecnológica, el mundo posthumano. Edgar es desarrollador de software de la Clínica de la Mujer, astrónomo aficionado, amante de la ciencia ficción y socio de ASASAC. Edgar, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Pues sí, como dijo Andrés, vamos a ver hoy un tema que a mí me encanta, me apasiona y tiene que ver con el desarrollo tanto de la informática como de la tecnología. Entonces, vamos a comenzar, si me permiten un momento, vamos a compartir. Listo. Espero que todos estén viendo ya mi pantalla. Sí, Edgar, ahí estamos viendo tu pantalla. Ok. Listo. Y voy a apagar mi video. Listo. Ok. Entonces, como su nombre lo indica, la singularidad tecnológica, el mundo posthumano, es una charla que también la di en AstraZeneca y en Uniantinos y la modifiqué especialmente para nuestra sesión de hoy. Vamos a ver de qué se trata el asunto. Mis charlas generalmente las divido en dos partes, una donde hago una referencia a alguien que ha hecho algo muy importante sobre el tema que estamos viendo. Y en este caso de hoy, esa sección se llama In Memoriam, siempre se llama In Memoriam. Vamos a ver a quién nos tocó en la conferencia de hoy. El In Memoriam de hoy es nada menos que de una de las personas que muchas veces se olvidaron o que muchas veces se olvidan cuando se está viendo el mundo moderno. Siempre nos acordamos de los grandes como Hawking, Einstein y grandes matemáticos o físicos. Nos acordamos de Blas Pascal, nos acordamos de Newton. Pero, por ejemplo, hay personas que han hecho unos aportes gigantescos a lo que es el estado actual de la tecnología en el mundo. Uno de esos supergenios, si lo podemos llamar así, es nada menos que este personaje, Janos von Neumann. Janos Neumann. De pequeño le decían Yangtze. Él nació en lo que hoy es Hungría en el año 1903. ¿Y quién fue von Neumann? Fue un matemático y entre otras cosas fue el artífice del primer ordenador. Murió en el año 1957 de un cáncer cuando estaba desarrollando uno de los proyectos que hoy nos tienen aquí, y era el de las computadoras. Era de origen judío, pero recibió un doctorado inclusive muy temprano, ya en 1926 había recibido un doctorado en la Universidad de Budapest sobre nada menos que sobre la teoría de conjuntos. Este personaje era un supergenio. Publicó además, cuando tenía 20 años, publicó una definición del número ordinal, ¿sí? Para los que son matemáticos o les gusta algo de las matemáticas sabrán de pronto a qué me refiero. Esa definición de los números ordinales es la que todavía se utiliza hoy, ¿sí? Una de las teorías axiomáticas que ayuda a desarrollar es la teoría axiomática de conjuntos.
la teoría de John von Neumann, Bernays y Gödel. En 1930 lo invitaron a Estados Unidos, a la Universidad de Princeton, nada menos, donde estaba Einstein, y allí estuvo dando clases hasta el año de 1933. Aquí lo vemos con una de sus creaciones y ya la vamos a ver más en detalle. Escribió muchísimas obras, él tuvo mucho que ver con física, con teoría de números, con lógica. Y entre los libros que aquí vemos varias de sus obras, la teoría de los autómatas autorreplicantes, por ejemplo, medidas invariantes, las fundamentos de mecánica cuántica, por ejemplo. Escribió sobre muchas cosas, estuvo involucrado inclusive en el proyecto Manhattan y fue uno de los defensores de algunos de estos físicos que estuvieron involucrados allá y que los acosaba el gobierno de Estados Unidos porque supuestamente eran comunistas. Pero este von Neumann era un personaje supremamente influyente en ese momento. Uno de sus grandes aportes también, que se utiliza mucho en el día de hoy, tanto en economía como en ciencias, es el famoso, la teoría del juego, la teoría de los juegos. Aquí me devolví, volvamos para adelante. Esta maravilla que van a ver acá, este fue el primer computador electrónico. Este está en la Universidad de Penn State. Como pueden ver, las diferencias con los computadores modernos es muchísima. ENIAC se llamaba este computador y se construyó específicamente para algo que tenía que ver con la Guerra Fría. Se utilizó para calcular las trayectorias de los misiles que supuestamente se podrían enviar a otros países, principalmente Rusia, obviamente. ¿Cómo se hacían los cálculos? Pues había que estar cambiando las conexiones entre este panel y a las válvulas. Él mismo propuso después separar todo lo que tenía que ver con el hardware del software y se creó una nueva máquina. La siguiente generación fue la que se llamó EDVAC. Esta se llamaba ENIAC y la siguiente se llamó EDVAC, pero ya tenía separados los componentes en hardware y software. Uno de los grandísimos aportes que hizo dentro de la parte de computadores es que nos dio el concepto moderno de lo que era la arquitectura del computador. Como todos los que trabajamos en sistemas conocemos, digamos que el concepto que tenemos aquí a la izquierda, las imágenes que tenemos aquí a la izquierda, son lo que se conoce hoy como el diagrama de un computador. Hay unos dispositivos de entrada, unos dispositivos de salida, y la parte que hace todos los procesos, que es la unidad central de procesamiento, que se conoce hoy como CPU, de ahí viene su nombre, donde encontramos la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Todo esto apoyado en una memoria donde hace su trabajo. Además, ¿qué nos dio? Propuso la utilización de algo que tenemos aquí que se llama bit de paridad. Eso resolvió un problema gigantesco en lo que eran las comunicaciones al comienzo con los computadores. Y era que a través de ese bit de paridad se resolvió un problema que tenía que ver con la fiabilidad del dato que se enviaba, pues básicamente porque eran con elementos no fiables, como estos unos y ceros, pero al final el bit de paridad lo que hizo fue darle fiabilidad, darle seguridad, darle confianza a las personas que manejaban esos datos de que ese era lo que se estaba llevando. Muy bien, esa es una pequeña reseña de lo que
hizo John von Neumann por la vida moderna. Como verán, es una de las personas que más influyeron en el estado de las cosas actuales. Bien, vamos a entrar ahora sí en tema. Vamos a dar un pequeño repaso sobre qué podemos entender por singularidad tecnológica. Y vamos a hablar de algo en lo que se apoyó von Neumann, del que acabamos de hablar, y que fue la denominación o el entendimiento de la nueva lógica, que es la que se aplica hoy en sistemas. Y hablando de eso, von Neumann se apoyó mucho en las teorías y en los escritos que hizo uno de los grandes matemáticos y lógicos del siglo, que fue Kurt Gödel, que es otro de los supergenios que también podríamos hablar mucho de Kurt Gödel y su aporte a lo que es la lógica moderna, que derrumbó muchas cosas en lo que tenía que ver con la lógica aritmética y geométrica hasta comienzos de siglo. Entonces, John von Neumann decía que el logro de Gödel, de Gödel en la lógica moderna era gigantesco. ¿Por qué? Porque para él ese era un hito que iba a permanecer siempre. Y hablaba cómo esa lógica de Gödel cambió para siempre las posibilidades de lo que se podría hacer de ahora en adelante. Muy bien, entonces vamos ahora sí entrando en forma en el asunto. Aquí tenemos algunos personajes que seguramente muchos de ustedes conocen. Resulta que muchos de ustedes habrán visto películas de ciencia ficción donde vemos mundos futuros donde tenemos personajes como este de arriba a la izquierda, que es nuestro famoso Terminator, donde tenemos arriba a la derecha podemos tener clones, podemos tener replicantes. Abajo a la derecha podemos tener revueltos o componentes entre humano y robot, como los cyborgs. Hemos visto también robots totalmente inteligentes, como en Yo Robot, con comportamientos humanos o que se mueven como humanos, como en Yo Robot, o podemos tener computadores que no tienen una figura humana, como el de abajo a la izquierda, que muchos de ustedes ya seguramente lo han visto, nuestro amigo HAL, la famosa computadora que se enloqueció en una misión hacia Júpiter en la película maravillosa 2001 Odisea del Espacio. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar? Bueno, el futuro que nos espera a partir del desarrollo de la tecnología nos deparará algún tipo de futuro de esto, y es lo que vamos a plantear en las próximas diapositivas. Entonces, vamos a ver qué podemos entender por singularidad tecnológica. Pero antes de pasar directamente a la era moderna, vamos a ver cómo desde hace tiempo ya se venía pensando en qué iba a pasar con esa evolución desde la simple pascalina, que aumentó el poder de entendimiento y el poder de cómputo, digámoslo así, de los seres humanos. Vamos a ver lo que pensaban muchas personas, algunas de las personas que pensaban desde hace tiempo en el futuro de lo que iba a ser el desarrollo de la tecnología. Vamos a arrancar con este personaje que es realmente muy, muy singular, el marqués de Condorcet, Nicolás de Condorcet. Resulta que él decía que, y voy a permitirme leer algunos apartes, aunque no me gusta que tengan ustedes que leer tanto, pero en este caso sí se merece que yo haga alguna referencia literal a lo que tenemos ahí. Dice: la naturaleza no ha establecido un plazo para la perfección de las facultades humanas, que la perfectibilidad del hombre es verdaderamente indefinida. Eso se pensaba antiguamente. Y que el progreso de esta perfectibilidad
de ahora en adelante es independiente de cualquier poder que pudiera desear detenerla. No tiene otro límite que la duración del mundo en los que la naturaleza nos ha echado. Pero, hacia el pero viene ahí enseguida. Este progreso variará sin duda la velocidad, variará en velocidad, pero nunca será invertido el tiempo en el que la Tierra ocupa su lugar actual en el sistema del universo. Y siempre y cuando las leyes generales de este sistema produzcan ni un cataclismo general, ni cambios tales como la voluntad de privar a la humanidad de sus facultades actuales y de sus recursos actuales. Esto lo decía en relación con los adelantos que se venían trayendo durante la época en la que vivió el Marqués de Condorcet. Otro personaje, Robert Thornton, decía que era increíble que ese tipo de máquinas, hablando del invento de la primera calculadora mecánica, decía que era casi imposible que apenas girando una manivela en una máquina mecánica se pudiera moler la solución de un problema sin el cansancio de aplicar mentalmente o de hacer el esfuerzo mentalmente para resolverlo. Y decía que la introducción de ese tipo de tecnología o de aparatos en los salones de clase, por ejemplo, iba a provocar daños incalculables de ahora, desde ese momento en adelante, porque iba a hacer que los niños dejaran de pensar porque ya tenían una máquina que hacía todo. Y decía, ¿quién sabe que tales máquinas, cuando sean traídas a una mayor perfección, no pueden pensar en un plan para remediar todos sus defectos y luego moler las ideas más allá del alcance de la mente mortal? Esto lo dijeron inclusive mucho antes de que se inventaran cualquier dispositivo electrónico. Ya alguien había pensado hasta dónde podría llegar el desarrollo de ese tipo de máquinas si se le daba el suficiente tiempo para seguirlas desarrollando. Es interesante ver cómo desde hace mucho tiempo se había pensado en lo que vamos a ver. Samuel Butler, que era un escritor que escribió una obra lindísima que se llama Darwin entre las máquinas, y hablaba sobre lo que era, lo que tendríamos que reflexionar sobre el avance que las máquinas habían hecho durante los últimos 100 años, teniendo en cuenta la lentitud con la que los seres evolucionan. Decía que si los seres conscientes llevaban algunos 20 millones de años de haber aparecido en la Tierra, decía que si vemos lo que han hecho las máquinas en los últimos años, ¿qué pasaría dentro de ese mismo tiempo en el futuro? ¿Sí? ¿En qué no se convertirían al final esas máquinas? Pues bien, él también tenía sus miedos respecto al futuro. Henry Adams, por ejemplo, en 1909, nos describió también ya algo que se llama la ley de aceleración del pensamiento, que tiene que ver mucho con lo que vamos a ver más adelante de la evolución de las unidades centrales de procesamiento, y las consecuencias de esa ley de aceleración en el pensamiento, las comparó como una diferencia tan grande como el agua y el vapor, o sea, lo que hacía el agua y lo que llegó a hacer el vapor en la era industrial, o la diferencia que hay entre un gusano y una mariposa. Así de diferente pensaba que en el futuro sería esa aceleración, en eso se convertiría esa aceleración del pensamiento. También Alan Turing, uno de los más grandes genios que ha existido, que ayudó muchísimo también en lo que hoy es nuestro mundo moderno y computarizado. Él fue uno de los primeros que dijo que las máquinas de ese tipo, las máquinas complejas,
iban en algún momento a superar a los hombres en cuanto a capacidad de procesamiento, en cuanto a capacidad de resolver problemas. Eso lo dijo, claro, ya en una época mucho más moderna, a mediados del siglo XX. Dice, y decía que en algún momento en el futuro era de esperar, ¿sí? Se podía esperar que esas máquinas superaran por mucho a los débiles poderes de las mentes humanas comparados contra la capacidad que iban a desarrollar las máquinas. Como ven, ya nos estamos adentrando y entendiendo un poco a qué va lo que es la singularidad tecnológica. Stanislav Ulam, un científico, escribió hablando de John von Neumann sobre los cambios que se producirían en el futuro y que esos cambios iban a afectar profundamente la vida humana. Y él fue uno de los primeros que dijo que en algún momento se acercaría a algún tipo de singularidad esencial en lo que es la historia humana. Y decía, más allá de esa singularidad no tenemos ninguna idea de qué va a pasar. ¿Por qué? Porque se hacía la comparación con la singularidad de un agujero negro, donde las leyes de la física no se sabe cómo son. Igual va a pasar seguramente con la singularidad tecnológica, porque no tenemos ni idea qué va a pasar más allá de ese punto en el que se produzca, si se produce lo que llamamos singularidad tecnológica. Irving Wood, hablando también sobre la explosión de la inteligencia, hablaba sobre cómo las máquinas de a poco, cambiándose solo un poco en sus diseños, en sus estructuras, solamente cambiándose un poco en cada nueva generación de máquinas, en algún momento iba a haber una explosión gigantesca de inteligencia en la cual las propias máquinas iban a empezar a mejorar sus propios diseños, independientemente de sus creadores originales. Y obviamente serían imprevisibles lo que podrían hacer. Esto a través de procesos recursivos, o sea, una máquina se construye, se mejora a sí misma, construye una réplica mejorada, esta máquina mejorada construye otras haciendo cambios que pueden ser pequeños al comienzo y después van a ser seguramente cambios exponenciales. Bernard Bing, uno de los impulsores de la noción de la singularidad tecnológica, nos aclaraba sobre cuáles serían las posibles causas para llegar a esa singularidad. Entonces tenemos, una sería la inteligencia artificial, otra sería la mejora biológica y otra, las interfaces computador-cerebro. ¿Esto por qué? Porque seguramente en algunas de ellas nos tendremos que apoyar en el futuro para poder seguir compitiendo con los computadores o con las máquinas cada vez más inteligentes. Y en una de sus obras nos aclaraba cómo, o opinaba cómo nosotros como especie íbamos a crear muy pronto máquinas con una inteligencia superior a la nuestra. Y en el momento en que eso suceda, es cuando se habrá alcanzado lo que se llama esa singularidad. Ese va a ser un momento de quiebre, un momento de transición. Pero lo interesante del asunto es que no vamos a saber qué va a pasar después para los que estamos antes de la singularidad, porque no sabemos qué va a pasar, cómo se va a comportar la tecnología en ese momento. Bueno, después de escuchar estas opiniones de mucha gente, pues muchos dirán, sí, pero bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Pues hagamos un resumen corto de lo que sería una definición corta de la singularidad. Es
es esto. Entonces, la singularidad se refiere a un momento en el futuro, básicamente. En ese tiempo, en ese momento, en el futuro, van a ocurrir varias cosas muy importantes. Una es que se producirá un cambio social profundo, debido a que, como hubo un proceso tecnológico, esto se verá acrecentado por la aparición de algo que se llama la inteligencia superhumana, ¿sí? Entonces va a haber un cambio social profundo. Eso va a repercutir en todos los seres humanos que existan en la Tierra. Esa aparición obviamente va a cambiar nuestro entorno de vida, de tal manera que los que estamos precediendo a ese punto hipotético en el futuro, no vamos a poder comprender cómo va a seguir el asunto, porque no podemos predecirlo en este momento. Ese término de singularidad se creó, como les dije anteriormente, como una analogía al concepto de agujero negro, donde pues las leyes de la física no son válidas y en la que todo toma valores infinitos. Por lo tanto, no podemos definirlas. Para aclarar un poco el tema, tenemos una gráfica aquí que la voy a explicar muy rápidamente. Aquí a la izquierda tenemos el poder intelectual sobre el tiempo. Disculpen. Listo. Entonces vemos que la línea verde, vemos cómo el intelecto humano ha ido creciendo con el tiempo. Eso es innegable. El conocimiento, el poder de pensamiento humano, esto tomado como totalidad, ¿sí? Como totalidad de la humanidad, ha ido creciendo. Y a partir de 1950, cuando aparecen las máquinas electrónicas, las computadoras y la explosión de tecnología que vino con ello, vemos como en muy poco tiempo ese poder intelectual, digámoslo así, ese poder de procesamiento ha sido exponencial, ha sido muchísimo más rápido que el desarrollo propio del intelecto humano. ¿Qué va a pasar en el momento en que ese poder intelectual, ese poder de computación y ese poder de procesamiento y de decisiones de toda la tecnología, hablando en conjunto de toda la tecnología, supere o iguale a lo que es todo el poder intelectual de la raza humana? No estamos hablando de los hombres más inteligentes, sino el poder intelectual que tendría el poder de procesamiento de todos los cerebros de todos los seres humanos en el mundo en ese momento. ¿Qué va a pasar en ese momento cuando las dos líneas se unan? Pues eso es lo que se define como singularidad. Ese es el momento en que van a tomar, como ven, caminos muy diferentes el intelecto humano y el intelecto, lo que se llama la inteligencia de máquina o de las máquinas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente algunos humanos van a seguir, pues vamos a seguir o van a seguir por lo que se denomina, por lo que vemos aquí como esa línea verde, pero seguramente también habrán humanos que no se querrán, digámoslo así, bajar de esa carrera y van a tener que, o seguramente habrán muchos que se harán hasta lo imposible por estar a la par de lo que es la inteligencia de máquina. Y en ese momento, seguramente, las personas o los seres humanos que decidan pegarse en ese tren, si lo podemos decir de esa manera, se convertirán en algo que se ha denominado los transhumanos. Porque ya no serán humanos normales, tendrán que haber algún tipo de integración para que se puedan convertir o estar a la par de lo que es la inteligencia de las máquinas. Vamos a ver aquí un pequeño diagrama de cómo ha sido el poder de procesamiento, cómo ha crecido desde la aparición de las primeras máquinas. Aquí tenemos
desde las máquinas mecánicas que empezaron a aparecer por ahí en 1900, cómo ha ido creciendo el poder de cálculos por segundo. Y esto es comparado en términos, este cuadro está analizado en términos de dinero. Por cada $1000, cómo ha ido aumentando el poder de cómputo o el poder de procesamiento de hacer cálculos por segundo. Esto hasta el año 2020 más o menos. Vemos cómo estamos ya casi en la capacidad de los 10 a la 11 en un computador normal de cálculos por segundo, por cada $1000. Por eso vemos cómo hay computadores, ya cualquiera puede tener un computador, un celular, una tablet, y no hay ningún problema con lo que se puede hacer. Esto, ahora comparando contra lo que sería la inteligencia humana. Entonces, vemos cómo se tiene proyectado que hacia el 2020, hacia estos años próximos, se pueda igualar lo que es la capacidad de cómputo o la inteligencia de un ratón, por ejemplo. Y se calcula que hacia el año 2030 vamos a tener la capacidad del cerebro humano a través de tecnología. Eso, pues son proyecciones ya hacia el 2030. Puede que se dé, puede que no se dé, o puede que llegue antes, o puede que se demore más. Y si ese poder de crecimiento lo proyectamos más hacia el futuro, se pensaría que en la década de los 40, entre el 40 y el 50, podríamos llegar a lo que se conoce como singularidad. Eso depende de muchos factores, obviamente. Depende de que la tecnología se siga desarrollando en los términos, en las velocidades que se desarrolla actualmente. Y son solamente proyecciones, pero como ven, la mayoría de estudios o la mayoría de científicos que estudian este tema piensan que podría darse la singularidad en estas pocas décadas que quedan, o inclusive antes. Lo cual a muchas personas, bueno, les puede dar miedo, o algunas pensarán que es ciencia ficción. Seguramente todavía hay muchos factores que se desconocen del poder de procesamiento, hasta cuándo se podrá seguir creciendo. Teniendo esto en mente, ese futuro que nos pintan sobre lo que podría ser el desarrollo de la tecnología, ¿qué pasa de ahora en adelante? O sea, ¿qué sigue ahorita? Teniendo en cuenta el estado actual de las cosas, ¿qué sigue? Bueno, pues debemos tener una consideración sobre ese impacto de la tecnología, de la singularidad sobre la sociedad. Pues bueno, vienen unas preguntas que son unas preguntas que cualquier humano se haría y que son bastante interesantes y que todavía no tenemos solución a ellas, que es lo peor. ¿La tecnología estará siempre controlada por los seres humanos? Esa es una de las grandes preguntas sobre la singularidad tecnológica. ¿Qué va a pasar en el momento en que pensemos en que la tecnología supere a los humanos y la tecnología tome su propio destino? ¿Sí? ¿Vamos a poder controlar eso siempre? Al parecer, no, todo dependería de nosotros. Ahora, otra pregunta que surge sobre estas consideraciones del avance de la tecnología es si vamos a aceptar que ese crecimiento acelerado, esa mayor autonomía, si vamos a aceptar su mayor autonomía,
si vamos a aceptar que las máquinas sigan teniendo más inteligencia, hasta el momento en que se conviertan en una superestructura tecnológica. Ya les voy a aclarar un poco más adelante qué es el término de superestructura, porque tiene que ver con este término de singularidad. Esa superestructura, ¿qué va a pasar si esa superestructura comienza a compartir las decisiones de los seres humanos en todo? En el gobierno, en la salud, en las decisiones de vida de los seres humanos. Para esto, pues se tienen varios enfoques. Tendríamos que tener varios puntos de vista sobre la singularidad. Uno sería, si queremos que nos llegue, entonces la tecnología tendría que estar siempre bajo el control humano y solamente deberíamos cuidar su uso. Inclusive muchos expertos ahorita que hay en inteligencia artificial en las grandes empresas del mundo, abogan porque haya un control sobre la tecnología y sobre la inteligencia artificial. Uno de ellos es Elon Musk, el de SpaceX. Esto se logra mediante la prohibición o limitación al crecimiento de esa tecnología. Otro enfoque es que pues simplemente las cosas sigan así y en algún momento se produciría esa singularidad, porque no vamos a hacer nada al respecto para controlar lo que es ese control que tendríamos sobre la tecnología o sobre la inteligencia artificial. Otra sería si toda esta se convierte en una superestructura, algo que se denomina el bioconservadurismo. ¿Y eso qué causaría? Pues que esa superestructura tecnológica que va a tomar decisiones junto con los humanos se podría convertir en un, digámoslo así, como dice la frase, en un contendor peligroso para el ser humano, por lo que habría que frenarla o hacer lo posible para que esto no suceda. Algo como nos pinta, para ponerle algo de dramatismo, algo como lo que nos pinta Terminator, en la que esa superestructura se convirtió en un peligro para los seres humanos. ¿Sí? Otra sería la sostenibilidad tecnológica, donde esa superestructura tecnológica hará que los humanos avancen también como especie para tener un futuro en armonía, teniendo un gana-gana, ¿sí? Como nos lo han pasado, como nos lo han presentado también, igual voy a hacer referencia a la ciencia ficción, como nos lo han presentado muchas películas y series de ciencia ficción y novelas. Esa superestructura, pues es un conjunto de fenómenos técnicos e ideológicos y las instituciones que van a representar esos conceptos. Eso sería algo así como tener un gobierno de máquinas, ¿sí? Y esa superestructura, lo que se denomina superestructura, tendría que ver con la toma de decisiones de lo que haga la raza humana, independientemente de si hay una conexión entre humanos y máquinas. Esa superestructura existiría en el futuro si no se toman, si se sigue alguno de sus enfoques. Entonces, para no asustarnos o tanto, pues miremos qué nos esperaría también. Uno de los términos de los que hablamos es el transhumanismo. Y hay varias preguntas también que muchas personas se hacen. Si el transhumanismo es viable o no, o estamos hablando solo de ciencia ficción. O si el transhumanismo es viable sin la singularidad. Puede que no se dé la singularidad, pero el transhumanismo sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si no se produce la singularidad, pues igualmente van a haber muchos seres humanos con los avances de la tecnología que vamos a querer o que van a querer mejorar su
rendimiento, ya sea físico, ya sea intelectual, ya sea de adquirir nuevos poderes, digámoslo así. Y hay inclusive ya un símbolo para lo que es el transhumanismo, que es el que ven ustedes arriba a la izquierda, el humano plus, el humano repotenciado, podríamos decirlo. También podríamos preguntar si eso es imparable, porque ya lo estamos viendo. Vemos todos los días cómo aparecen prótesis más inteligentes, mejores prótesis, por ejemplo, para hablar solo de algunas cosas. Ya estos días estuve mirando un artículo donde se está creando una retina artificial que ya detecta algunas formas, y podemos imaginar todo lo que se podría hacer como transhumano para mejorar nuestros propios capacidades físicas, por ejemplo, poder ver en infrarrojo, poder ver en rayos X, poder escuchar otras frecuencias, tener mucha más fuerza, tener interfaces directas con máquinas. A eso se refiere el transhumanismo. Y también podríamos preguntar si ese transhumanismo se da, entonces, si la singularidad tecnológica sería inalcanzable, porque nosotros mismos nos convertiríamos en máquinas. Habría que ver entonces los beneficios de esas tecnologías emergentes. ¿En qué tanto nos va a ayudar, por ejemplo, que naciones superpoderosas puedan modificar a las personas de sus ejércitos para que sean más fuertes, para que miren en otras longitudes de onda, para que escuchen otras cosas, que tengan interfaces, no sé. Ese tipo de cosas sería un gran peligro, no solo para otras naciones, sino para la propia raza humana sería un peligro ese destino, esa vía que pudiera tomar el transhumanismo. También ese transhumanismo implica hasta perder nuestra propia identidad, nuestra propia apariencia como seres humanos, porque nos podríamos transformar en entidades totalmente diferentes, que no podemos imaginar en este momento. Hay una serie inglesa que pasó hace poco donde una de las personajes de esta serie simplemente pasa su cerebro a moléculas de hidrógeno y puede estar a moléculas de hidrógeno que están esparcidas por todo lado y puede estar en cualquier sitio que ella quiera. Eso sería lo que serían los seres posthumanos. Entonces, las preguntas que surgen es sobre si esas cosas si esos eventos podrían llegar a darse teniendo en cuenta los avances de la tecnología. Como ven, hay varias vertientes que podrían darse. Lo cierto es que la tecnología sí sigue avanzando. Otra de las cosas que podrían pasar es la aparición de lo que hablamos más atrás sobre la inteligencia superhumana. ¿Y a qué se refería el término de inteligencia superhumana? Para eso, pues, hablemos primero un poco de lo que es la ley de Moore, que muchos conocen, los que tienen que ver con sistemas o con matemáticas, donde nos dice la ley de Moore que la capacidad de los circuitos integrados se van duplicando, van creciendo cada vez con menos tiempo. Nosotros lo vemos todos los días en nuestros computadores, donde, por ejemplo, hace unos años tenía, por ejemplo, un Pentium. Eso no hace tantos años. Y ya vemos como cada vez los procesadores van apareciendo más rápido y cada vez tienen más procesadores, más capacidad de procesamiento, son más pequeños, consumen menos energía y hacen mucho más cosas de lo que hacía un simple procesador hace
unos años. Esa inteligencia superhumana, ¿qué va a implicar? Pues que, como dijimos antes, las máquinas van a dar alcance y van a superar con creces, que inclusive en estos momentos pues ya muchas cosas se le dejan solamente a supercomputadores, por ejemplo, cálculos de explosiones nucleares, simulaciones de física, simulaciones del clima, por ejemplo. Ya no lo hacen seres humanos porque supondría cientos, si no miles de años de cálculos a mano que pueden hacer fácilmente los supercomputadores en este momento. A eso se refiere con que van a dar alcance, pero estamos hablando en estos momentos de supercomputadores que sí hacen trabajos que al humano le costaría mucho tiempo, pero no superan todavía el poder que tienen la raza humana en conjunto para hacer lo que harían todos los seres humanos en conjunto en un momento dado. Según Hans Moravec, la paridad hardware-cerebro iba a llegar hacia el 2020, pero creo que se quedó corto en esas previsiones. Las máquinas que vengan después, que van a ser muy inteligentes, ultra inteligentes, van a superar a los seres humanos en todos los aspectos en el que se les compare. En cualquier aspecto que se les compare los van a superar. Físico, intelectual, deductivo, en lo que sea, los van a superar. Esta superinteligencia obviamente acelera el progreso y esperemos que también el progreso de la humanidad. Pero viene una consecuencia que también muchas personas han puesto el dedo en la llaga, y es que van a superar inclusive el proceso de selección natural. Ya digamos que los seres humanos no estaríamos evolucionando como hemos venido haciéndolo desde estos poco tiempo que llevamos aquí en la Tierra, sino que ese proceso se va a ver alterado porque vamos a poder cambiar a nuestro libre albedrío o al que la tecnología suponga que debe ser los seres humanos. Como vemos, aquí está resaltado en rojo, que nos superarían en sabiduría, en creatividad científica, en desempeño científico, en todo. Esa inteligencia superhumana, pues obviamente va a ser independiente de la forma como se implemente. Se puede implementar a través de computadores, a través de las redes de cómputo, o para los transhumanos, por ejemplo, va a ser a través del tejido cerebral o la fusión humano-máquina. Eso debe tener algunas características. Debe ser capaz de tener un autoaprendizaje como los seres humanos, donde podemos aprender de nuestros errores y a través de la experiencia. ¿Cuál es el punto aquí? Que estamos muy cerca de lograr que el software y el hardware necesario para eso lo hagan, porque ya tenemos, inclusive hemos llegado a tenemos ya en estos momentos lo que llamamos Internet de las cosas. O sea, tenemos sensores ya en muchos sitios donde menos pensamos. Hay sensores en nuestros teléfonos celulares, en los cajeros, en los sistemas de marcación de las empresas, cuando vamos a ingresar. Ya hay muchas de esas implementaciones de hardware y software. Lo único que falta es darles algo más de inteligencia y de autonomía. Y esa inteligencia superhumana surgirá en el momento en que esa potencia combinada de hardware y software se den cuenta, tomen conciencia. ¿Sí? Muchas personas creen que eso nunca va a pasar. Uno de las personas que estaba en contra de lo que se denomina inteligencia artificial fuerte, pensaba que ese momento no se va a dar, en el que la inteligencia artificial algún día se dé cuenta de lo que es
tome conciencia de sí mismo. ¿Cómo aprenderán? Pues irán aprendiendo en la medida en que se conecten y compartan como los seres humanos, pero eso va a ser de una manera autónoma. Y un punto importante es que sean conscientes de su propia realidad como inteligencia artificial, como un ente diferente. Y los seres humanos, obviamente, podríamos, los transhumanos, tratar de pegarse, como les decía, en ese tren a través de varias cosas, a través de varios elementos que podrían ser, por ejemplo, la modificación genética, la bioingeniería o las interfaces hombre y máquina que ya se empiezan a dar, la transferencia de información cerebral a dispositivos externos, donde si estamos muy enfermos o tenemos ya una edad avanzada y queremos seguir por estos lados, podríamos transferir nuestra inteligencia o nuestros conocimientos a otra máquina, a una máquina, por ejemplo, y seguir estando presentes como si tuviéramos nuestros cuerpos todavía, o a través de fármacos, como también se muestra en muchas películas y novelas. Habrían varios tipos de superinteligencia, entonces teniendo en cuenta esto. La superinteligencia artificial, donde sería solamente hardware y software, donde no estarían los humanos. La colectiva, que serían interfaces humano-máquinas, pero donde ambos compartirían los procesamientos. O la superinteligencia híbrida, donde ya habría una interconexión física entre humano y máquina. La anterior serían interfaces, por eso está la diferencia. Y la biológica, que se lograría a través de clonación o bioingeniería. Tenemos la tecnología, el estado actual de la tecnología en este momento nos permitiría ir hacia cualquiera de los 4 tipos de superinteligencia que nos plantean aquí o que planteamos aquí. Ya mucha inteligencia colectiva se está dando en las interfaces humano-máquinas. Por ejemplo, una interfase que la mayoría utilizamos o es un simple teléfono celular. Ya se volvió más que un ayudante, es una interfase del ser humano, los teléfonos celulares. Los computadores son una interfase ya entre humano y máquina. Casi que es imposible en el mundo moderno comunicarnos sin un tipo de interfase de esta, ¿sí? Hay interfaces humano-máquinas, por ejemplo, con los cajeros electrónicos. Es una interfase. Pero ya la interconexión implicaría que estemos conectados con una máquina y entendamos en ambas vías la comunicación. Ahora, en cuanto a lo que hablábamos de la alteración en lo que sería la propia evolución de la raza humana, estamos en un momento en que la evolución, la era de la evolución natural, está comenzando a chocar con el desarrollo científico, con el desarrollo de las ciencias y la computación. Estamos empezando a llegar a ese punto de lo que denominamos singularidad tecnológica. Y es en estos tiempos donde existe el máximo riesgo de extinción, según hacia donde dejemos ir este desarrollo de la tecnología. Estamos en el punto donde hay un riesgo de extinción masivo si no decidimos utilizar la tecnología de la manera adecuada, porque podemos utilizarla muy fácilmente en una guerra y no habrían ganadores ni perdedores, simplemente habría extinción. Pero si sobrepasamos ese momento y hay una evolución artificial, como se supone que la habría después de que exista un
punto de singularidad, si se supera esa singularidad, si llega a esa singularidad, podríamos estar hablando que habría una civilización totalmente desarrollada en un futuro a mediano plazo, donde ya no habría tanto peligro de una extinción de los seres humanos, porque ya básicamente no habrían seres humanos como los conocemos, sino que sería otra cosa evolucionada muy diferente. ¿Y qué está pasando hoy para que hablemos o para que muchas personas hablen de la singularidad tecnológica? Bueno, hubo un estudio cuyo nombre está aquí. Estos autores le preguntaron hicieron un grupo de científicos e investigadores que trabajan con inteligencia artificial y les hicieron una serie de preguntas sobre a dónde creen que llevaría en términos cronológicos el desarrollo de la tecnología actual. Entonces, es interesante porque vamos a ver en orden cronológico las predicciones que hicieron sobre el desarrollo de la tecnología. Entonces decían, el resultado del estudio arrojó lo siguiente. En el 2024, la inteligencia artificial superará a la raza humana en el momento de hacer traducción de idiomas. Cosa que en este momento ya tenemos máquinas que hacen traducciones casi simultáneas, muy buenas, pero siempre se necesita en algún momento los seres humanos para acabar de corregir la terminología, los modismos y cosas así. Se supone que en el 2024, según el resultado del estudio, la inteligencia artificial va a superarlo y no se van a necesitar. Para el 2026, podrá escribir comentarios de texto mejor que los alumnos de bachillerato. Para el 2027, podría esperarse que la inteligencia artificial se le diera licencia para conducir camiones. En el 2031, la inteligencia artificial será habitual en el comercio y superará a los vendedores humanos. Hoy ya tenemos mucha de esa tecnología de inteligencia artificial funcionando precisamente en lo que es el comercio, en el análisis de datos, en el análisis de tendencias, en el análisis de modas, y en otras empresas se utiliza también para análisis financieros. En el 2049 se espera que escriban bestsellers. Imagínense cuando salga la primera novela escrita por un supercomputador. Pues yo la compraría de una vez. En el 2053 se espera que la inteligencia artificial, obviamente a través de máquinas y de robots, pueda hacer cualquier tipo de cirugía. Esto hay muchos avances en el momento en telemedicina, pero no es autónoma todavía, pero ya se están haciendo los primeros pasos para que a través de un robot se puedan hacer cirugías. En el 2057 podría llevar a cabo sus propias investigaciones científicas. Estos son solamente algunos de los resultados, pero si ustedes quieren buscar el documento completo, aquí arriba está el nombre. Cuando la inteligencia artificial excederá el performance de los humanos. Así se llama el estudio. Obviamente es un estudio mucho más largo y habla sobre pues muchas de las tareas que en los próximos 40 años la tecnología va a ser mucho mejor que los humanos. Pero también cómo podemos cambiar eso en el futuro. Este es el resumen más o menos de lo que se
tienen proyectado. Se espera que desde este gráfico acaba de hacer el resumen de lo que les dije anteriormente, y otro de los resultados de ese examen, de ese estudio, disculpen, es que se supone que 120, más o menos 120 años en el futuro, toda la labor que ejecutan, todos los trabajos que ejecutan los seres humanos podría ser reemplazada totalmente, en su totalidad, por trabajo automático realizado por robots. Esto, obviamente, 100 y pico de años en el futuro, según el estudio. Pero tampoco hay que asustarse por el desarrollo de la inteligencia artificial tanto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la inteligencia artificial, y es indiscutible, va a terminar con muchos puestos de trabajo, porque lo va a hacer. Eso no hay como detenerlo, inclusive en este momento. También va a crear muchos puestos de trabajo a corto y a mediano plazo, ya los está creando, o cada día se necesitan más expertos en inteligencia artificial en todo el mundo. Este informe del que hablábamos estima que para el 2020 se habrán perdido casi 2 millones de puestos de trabajo, pero que esa pérdida de puestos de trabajo requeriría de la generación de más de 2 millones de trabajos nuevos en áreas de tecnología principalmente. Y eso pues obviamente va a impulsar el crecimiento económico de las empresas que se dediquen a este tipo de tecnologías. Inclusive hoy en día, en medio de esta pandemia en el mundo, los grandes ganadores, los grandes ganadores, muchos de los grandes ganadores en este momento son las empresas precisamente de tecnología, las que están haciendo desarrollo, las que están haciendo investigación sobre vacunas, las que están mejorando las capacidades de comunicación, las que mejoran el mercadeo, son las grandes ganadoras en medio de esta pandemia. Y aquí hay algunas opiniones de gente del medio que está de hoy. Por ejemplo, Ray Kurzweil, el gurú que tiene Google, defiende algo que se llama la ley de rendimientos acelerados, que es como una generalización de lo que hablábamos de la ley de Moore, pero aplicada a todas las tecnologías. Dice que él sí está convencido de que en algún momento esa aceleración de la potencialidad de la tecnología actual va a llegar a un momento en que se va a haber un punto de ruptura, un punto de quiebre. Ese punto de quiebre es lo que denominamos precisamente singularidad tecnológica. Pero pone la cota muy bajita, estima o la pone muy cercana. Dice que Kurzweil que esto no se va a demorar mucho, como muchos opinan que se va a demorar más de 50 años, sino que la pone tan cerca como el año 2045. Esto dicho por uno de los grandes de la industria en este momento y uno de los grandes gurúes de lo que es la inteligencia artificial. Hay opiniones como la de Elon Musk, la que les dije, el CEO de Tesla y de SpaceX, que dice que si el humano no se integra a las máquinas, estará condenado a vivir en un mundo dominado por estas. Y lo peor es que si no se da eso, pues esa persona, ese ser humano, pues no va a tener relevancia ninguna en nada, si no está integrado de alguna manera a ese mundo futuro de máquinas. Por eso muchos están de acuerdo y otros a favor de que el crecimiento tecnológico siga de la manera en que va,
sin ningún control. También nos dice Musk que, como les decía anteriormente, que él es uno de los defensores de que se ponga control, que se ponga freno a lo que es el desarrollo de la tecnología y en especial de la inteligencia artificial, de tal manera que nosotros siempre mantengamos el control de esta. Dice que es fundamental combatir esos riesgos a los que se expone la sociedad moderna al permitir ese desarrollo de la inteligencia artificial sin supervisión. Y exige, él es una de las personas que aboga porque exista una regulación en la utilización de tecnologías como la inteligencia artificial. Otro de los detractores de la inteligencia artificial fuerte es Roger Penrose, uno de los que escribió obras con Hawking, por ejemplo. Y Roger Penrose dice que las computadoras nunca llegarán a ser inteligentes, en el sentido de la prueba que desarrolló Alan Turing. Pero dice que el camino biológico para llegar a la singularidad no parece tener límites. Puede que no se dé, según Roger Penrose. Él dice que eso no se va a dar porque las computadoras nunca llegarán a ser tan inteligentes como el ser humano. Pero todo no es solo el futuro. No estamos hablando de cosas hipotéticas en todo lo que acabamos de ver. Vamos a ver unos ejemplos de lo que estamos viendo en este momento, de lo que está pasando como esa unión entre tecnología, inteligencia artificial y todo lo que hablamos anteriormente. Pues bien, tenemos carros autónomos, ya vemos como todos los días surgen más modelos, más empresas se están dedicando a la conducción autónoma en el mundo. Aquí vemos uno de los famosos carros de Google que se conducen automáticamente. Vemos como si ustedes miran un poco, van a ver cómo las grandes empresas de automóviles del mundo en algún momento están apuntando también a la conducción autónoma. Y eso ya lo estamos viendo rodando en algunas calles del mundo. Entonces, ya esto no es ciencia ficción. Estamos viendo cómo una máquina puede, a través de sensores, tomar el control para hacer una conducción segura. Obviamente, en este momento, pues el carro no es consciente de sí mismo, sino que a través de programas de inteligencia artificial reacciona a los eventos y a las señales que le envían cientos de sensores sobre lo que va pasando en su camino. Por ejemplo, son noticias de hace un tiempo, este es del año 2018, donde dice que el estado de California permitiría que carros autónomos lleven pasajeros. Esto es inclusive del año 2018. Y vemos cómo esa utilización de la tecnología permitiría inclusive evitar los trancones. De eso se trata la conducción autónoma. Conducción segura, conducción rápida, conducción eficiente. A eso apunta la inteligencia, por ejemplo, en los automóviles y en los carros que se conduzcan solos. No solo que se conduzcan solos, sino que se comuniquen con otros y con los semáforos y con todos los sensores que existan en la ruta para mejorar los tiempos y para mejorar la seguridad de las personas que viajan. Una de las cosas que más me ha impresionado es entrar a este sitio que se llama, es un proveedor de tecnología, mucha de esa tecnología es militar, pero uno puede ver las cosas que se están haciendo con robótica y con inteligencia artificial. Si les gusta, pueden buscar el sitio y ver algunos de los desarrollos que están haciendo en robótica esta empresa Boston Dynamics, por ejemplo. Y lo que dice su logo es muy cierto, cambiando su idea de lo que los robots pueden hacer. Si pueden entrar y ver algo de lo que están haciendo, van a quedar
más que asombrados. Por ejemplo, este es un caso bien importante, me pareció muy anticipado a la época en que podría darse, pero bueno, ya se dio. Y es que un país le dio derechos civiles a un robot. Arabia Saudita le dio ciudadanía a este robot, a Sofía. Es el primer país que le dio un certificado de ciudadanía a un robot. Y en robótica, por ejemplo, tenemos desde juguetes hasta robots que ayudan a cuidar ancianos. Por ejemplo, en Japón, que es uno de los países que más desarrollos tienen en este aspecto, ya podemos tener los famosos Aibos y los perritos, podemos tener juguetes que tienen incorporadas funciones de inteligencia artificial para reaccionar de diferentes maneras según su propietario, si es adulto, si es un niño, si está haciendo frío, si está haciendo calor. También en Japón, principalmente, aunque ya los hay en varios países del mundo, tenemos, por ejemplo, asistentes robóticos o asistentes que atienden a la entrada de un hotel, por ejemplo, de un centro comercial y dan las indicaciones a las personas de a dónde dirigirse o de la información general que requieran. Ya eso se está viendo en muchos sitios, este tipo de robots que pueden ayudar a la gente en cualquier entorno que se dé. También hay algo súper chévere y que muchas personas no conocen, y es que la inteligencia artificial se está utilizando también en campos como algo que se denomina precrimen, algo cuyo concepto está súper desarrollado en una de las películas que vimos hace poco, Reporte de Minoría. Y es cierto, ya se está utilizando algo como predicción de crimen. Por ejemplo, la empresa IBM tiene, que es uno de los pioneros en esto de precrimen, tiene implementado en Manchester, para el Departamento de Policía de Manchester, ya un software que les ayuda a trabajar en lo que se denomina precrimen. Entonces, puede prevenir de alguna manera en qué zonas se podrían producir delitos en el futuro, en lapsos de tiempo cortos, pero ya están haciendo predicción varios departamentos de policía en el mundo. Manchester, Boston, Nueva York, inclusive la policía en Colombia tiene planes para empezar a implementar tecnologías de predicción de crimen también. No sé si en este momento ya la empezaron a implementar, pero sí hay planes para que la policía empiece a implementar o comience a implementar planes para predicción de crímenes. Esto es pura inteligencia artificial en este momento. Inclusive hay sitios especializados en lo que tiene que ver con singularidad. Uno de ellos es la Universidad de la Singularity University, donde hay muchos textos, hay mucha literatura muy interesante al respecto de lo que es el desarrollo de la tecnología y el punto o los desarrollos que se están dando día por día y a dónde nos podrían llevar. Espero que no estén muy asustados hoy con tantas cosas tan raras.
Vamos a ver en este momento en qué se está aplicando esto que se llama inteligencia artificial. Bueno, se está haciendo, como lo ven, en análisis predictivo, no solo de crimen, sino también haciendo predicciones en cuanto en el ámbito económico, por ejemplo, en el ámbito de exploración científica, en el ámbito de exploración de suelos, cosas así. Una gran parte de la inteligencia artificial se está haciendo para minería de textos, por ejemplo, y minería de datos, donde ya hay plataformas completas que nos ayudan a realizar una cantidad de minería en los datos increíble. La detección de fraudes, el comercio electrónico está en buena parte fundado sobre inteligencia artificial, los chatbots, los smartbots, todo eso casi está hecho es con inteligencia artificial, el Internet de las cosas. También se utiliza en el análisis de comportamientos, por ejemplo, para policía que utiliza en aeropuertos y cosas así. Ya hay software que detecta comportamientos sospechosos. Para el reconocimiento de voz y para el procesamiento del lenguaje se utiliza también en este momento. Para el reconocimiento, para la clasificación y reconocimiento, por ejemplo, de videos o imágenes. Eso se está utilizando también en campos como la seguridad o en campos como el comercio para encontrar, por ejemplo, un alicate. Yo puedo decir, búsquenme un alicate y va y busca en un catálogo de imágenes y dice, ah, esto es un alicate, este también, le presento esto, saber cuál quiere. ¿Sí? En ese tipo de cosas se está utilizando actualmente la inteligencia artificial con muchísimo éxito. Entonces, como ven, el panorama que nos presenta el desarrollo de la tecnología puede ser en algunos momentos desafiante. ¿De qué depende que pase o que se den esos panoramas que nos pintan muchos expertos? Pues depende de cómo nosotros sigamos utilizando esa tecnología, depende de si va a haber control al respecto del desarrollo de la inteligencia artificial, al control de la inteligencia artificial, o si vamos a llegar a un momento de nueva creación, como esta imagen que hace una parodia, no digámoslo parodia, sino que hace nos da la idea de una nueva creación de un hombre más allá del momento de la singularidad tecnológica. Espero que esta charla les haya gustado, que no haya sido muy áspera en los términos que estuve utilizando y que más que asustar o más que mostrar algo, un futuro oscuro, podamos ver a lo que nos puede llevar ese desarrollo de la tecnología y cómo debemos nosotros, qué queremos nosotros para el futuro nuestro, de nuestros hijos y prepararnos porque la tecnología va a seguir avanzando, querramos o no, y tenemos que cuidar su uso y su desarrollo. Entonces, espero que a través de esta charla les hayan quedado algunos conceptos claros de lo que es lo que se denomina la singularidad tecnológica, que podríamos hablar mucho más, por ejemplo, de inteligencia artificial, pero ese sería tema solamente de una charla. Entonces, espero que les llegue y por favor miren esta próxima diapositiva porque es muy, muy importante. Muy bien, aquí tenemos una serie de literatura que pueden consultar. Voy a dejarla un momentico ahí. Si quieren hacer una copia de esta pantalla o se las puedo enviar después si ustedes la necesitan. Y estos son nuestros datos. Les agradezco muchísimo que hayan estado hoy conmigo. Espero que les haya agradado. Espero que les haya
les haya quedado algo de lo que es el desarrollo de la tecnología y de la inteligencia artificial y pensar todo lo que puede venir con respecto a este tema. Edgar, muchas gracias por tu colaboración, por esta excelente charla, esta forma tan amena de mostrarnos este tema que para muchos es novedoso, llamativo, muy intrigante. Iniciamos con los saludos. Te saludaron estamos llegando cada vez más lejos, te cuento. Nos ¿Ah, sí? saludan desde, sí, claro, esta vez nos saludaron desde Texas. Con eso Oh, qué bien. eso. Te están saludando, te felicitan desde Texas. Siempre tenemos seguidores desde Corrientes en Argentina, entonces también para que les demos esos saludos. Aquí en Colombia, en varios lugares de Colombia, nos hicieron esos saludos. Te extienden unas felicitaciones y sé que aquí es el momento en el que te los transmito. Esos aplausos virtuales y esos aplausos que decías ahí, ciberaplausos, te están llegando constantemente. Frente a las preguntas, hay preguntas muy interesantes que voy a empezar a transmitirte. Leonardo Carvajal nos hace esta pregunta. ¿Cuál es para ti la teoría más acertada de realidad expuesta en las películas? Pues sería como una combinación de varias de ellas, porque dependiendo de cómo se siga controlando la tecnología, depende de ese control o no control que podrían darse diversos aspectos, de algunos tan catastróficos como Terminator a otros tan agradables como Star Trek, por ejemplo. Todo dependería de cómo utilizamos la tecnología y si no la utilizamos para acabarnos primero y no tener ningún futuro. Porque en el momento en que utilicemos esa tecnología para destruirnos, pues habremos perdido todo lo que hemos logrado hasta este momento y digamos que todo ese esfuerzo se perdería en el tiempo, eh, como diría uno de los personajes de Blade Runner antes de morir, se perderían como lágrimas en la lluvia, se perdería toda nuestra historia como una lágrima en medio de un aguacero. Entonces, no, habrían muchos panoramas, muchos futuros diferentes dependiendo de cómo, pero al ritmo actual creo que como no tenemos control estricto, no hay en este momento una política estricta sobre control a la inteligencia artificial, por ejemplo, creo que nos dirigimos más hacia lo que es una singularidad en lugar de un futuro sin singularidad. Creo que en este momento, tal como están las cosas, podríamos llegar al momento de la singularidad. Eduardo Hernández te pregunta, ¿qué implicaciones tiene el desarrollo de la computación cuántica en acercarnos a esa singularidad? Uy, bacanísima la pregunta porque la computación cuántica, según lo que estamos viendo hoy en día, el desarrollo de la computación cuántica nos va a permitir crecer, no sé si exponencial, más que exponencialmente, todas las capacidades de cómputo que tenemos. Entonces, si miramos el panorama tal como lo mostramos ahorita, que es con supercomputadores que están trabajando la carrera por teraflops, por esa cantidad de procesamiento tan grande, pues con la computación cuántica eso va a crecer de una manera impresionante y los desarrollos y los avances van a ser muchísimo más veloces en cuanto a la capacidad de procesamiento de estas máquinas. Entonces, la computación cuántica creo que nos está dando un salto entre, yo creo que también comparado a lo que decía uno de los pensadores que mostré al comienzo, un salto de lo que era la fuerza del agua a la fuerza del vapor. Así podríamos decir más o menos qué va a pasar cuando la computación cuántica explote. De la misma forma, con el tema de los computadores cuánticos y computación cuántica, Gerardo Hernández te pregunta, ¿en el estudio que nos presentaste se tuvo en cuenta el desarrollo del computador cuántico? No, porque el estudio se hizo en un momento en que todavía no estaba
totalmente desarrollado los computadores cuánticos. Eso se hizo con los procesos de computación actual. Y Carlos Molina Paredes te pregunta, ¿la robótica se podría considerar como un avance respecto al transhumanismo? Sí, claro, porque la robótica tendrá que ver en lo que tiene que ver con el aspecto de transhumanismo, porque si el ser humano se quisiera igualar a lo que son las capacidades de los robots, pues tendría que mejorar también su capacidad de procesamiento. Y el cerebro humano en ese momento sería muchísimo más lento y menos poderoso en procesamiento que las máquinas. Tendría que haber no solamente una interfaz, sino una integración con algún tipo de tecnología de este tipo para poder igualar o para estar a la par y poder conectarse con esa nueva tecnología que surgirá seguramente. Gracias. Mira, Algo así Adolfo. como, algo así como nos han pintado en algunas novelas o películas, algo así como cyborgs. Sí. Adolfo Viana nos dice, ¿no será que nos autodestruimos como especie antes de lo menos pensado, antes de que llegue esa singularidad? Sí, por eso en una de las últimas diapositivas hacía énfasis en que estamos en ese momento de la historia en el que la tecnología está llegando a un punto en que si se utiliza mal nos puede destruir no solamente a un país ni a un ejército, sino de destruir a la humanidad completa y tal vez a dejar al planeta inhabitable si la utilizamos mal. Sí, estamos en un momento bastante álgido de la historia donde la tecnología nos permite en este momento de la tecnología hacer cosas como esas, destruirnos totalmente. Karina Arciniegas nos hace este comentario y pregunta, ¿esas predicciones sobre el avance tecnológico y de inteligencia artificial a lo largo de los años, como el estudio que mencionabas hace un rato, hasta qué punto tienen en cuenta nuestro comportamiento social como especie? Sí, en todos estos estudios se tuvo en cuenta precisamente nuestro comportamiento con respecto a lo que es la sociedad moderna. Entonces, sí, en todos esos estudios siempre se tuvo en cuenta, teniendo en cuenta cómo se comporta la sociedad en este momento, lo que podría pasar en el futuro. Eso sí, sí siempre se tuvo en cuenta en esos estudios, porque además la tecnología depende de los seres humanos, entonces no estamos hablando de un desarrollo tecnológico separado del ser humano hasta este momento, porque somos nosotros los que la creamos. Entonces ahí va implícito todo el comportamiento como especie, lo estamos reflejando en nuestra propia tecnología. Es una extensión de los poderes del ser humano. Entonces, no se puede separar de lo que es nuestra cultura, nuestros pensamientos, nuestras creencias, porque simplemente la tecnología refleja lo que somos. Es una extensión. Aquí hago es una especie de un llamado a la reflexión por tu parte. Angie Abril dice, hace un comentario, dice, escuchando todo lo que nos comentas, les hace recordar la película Terminator. ¿Tú qué llamado así como motivador, qué palabras darías a ese tipo de personas que lo ven de una forma de pronto más trágica, más fatalista? Pues lo que diría es que debemos tener cuidado con el camino que queremos seguir con la tecnología y desafortunadamente ese camino solamente depende del ser humano y lo único que se podría decir es que necesitamos un tipo de control eh, eh, para que esa tecnología no se salga de nuestro poder o que sea utilizada mejor por muy pocos, porque esa utilización de la tecnología en manos de muy pocos es la que ha causado que la propia tecnología sea un enemigo del ser humano. Y si algunos pocos, como nos lo plantea Terminator, utilizan esa tecnología para hacer sus propios desarrollos
sin ningún tipo de pensamiento sobre lo que son el resto de los seres humanos, pues seguramente nos va a llevar a ese tipo de cosas. Entonces, lo que creo que debemos hacer es cuidar entre todos ese desarrollo de la tecnología. Edgar, nos llega una última pregunta compuesta de varias. Están interesantes esas preguntas. Sebas Rora nos dice, primero te saluda, y luego dice, ¿qué hay de ética? ¿Qué hay de la ética? ¿Está bien saludar, agradecer a un robot por el servicio o ayuda que nos haga? ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Qué le responderías? Bueno, en este momento, tal como está la tecnología, digamos que aún si yo saludo a un robot y el robot me responde de nada o algo así, es simplemente porque está programado para que al escuchar algún tipo de frases o concatenar algunas de las ideas que se dicen en el habla, pues responda según un algoritmo predefinido. En este momento, digamos que al robot no le interesa si yo le doy las gracias o no, en este momento. O sea, en este momento, digamos que la ética, yo puedo agarrar por decir algo así, puedo agarrar a un robot a puntapiés y sé que no va a pasar nada porque el robot no tiene conciencia de sí mismo. Entonces, no sé si en ese momento aplica la ética. La ética creo que aplicaría en el momento en que se dé esa transición de la que hablamos, cuando la propia tecnología, cuando la propia inteligencia artificial se dé cuenta, despierte como un ente independiente y se dé cuenta de lo que es como tal, como inteligencia artificial, que es un ente autónomo. En ese momento ya entraría a funcionar una ética, pero no tendríamos idea cómo sería la ética de, de un computador, o no solo de un computador, sino una ética de la inteligencia artificial después de ese punto de quiebre, porque puede ser no sé qué ética desarrollarán las máquinas luego de que se dé ese punto de quiebre. No tendría una respuesta para eso porque no sabemos ni siquiera qué rumbo van a tomar las máquinas en ese momento, si vamos a seguir con ellas, si no, si vamos a hacer un estorbo o nos van a ayudar o nos vamos a unir a ellas. No sé si se da ese punto de quiebre, habría una ética totalmente nueva, no solo para el ser humano, sino para el ser humano y su contraparte inteligente en la Tierra, que serían esa superestructura tecnológica, que además no sería una cosa en particular, sino sería toda una superestructura que estaría detrás de eso. Gracias por esa respuesta. Hubo un comentario que me pareció interesantísimo frente a lo que estaba respondiendo de esa ética, y es de Karina Arciniegas, que nos dice, si peleamos con la impresora cuando no imprime y le agradecemos cuando sí lo hace, y se ríe y dice, al menos ella lo hace. Sé que hay Sí, varios sí, que hacemos eso, que en algunos momentos, oye, gracias, o sí, de alguna sí. forma uno de Sí, pronto sí, jocosa claro, claro. ese agradecimiento. Listo. Edgar, muchas gracias. Esas es todas las preguntas que hay. No queda Ok. más sino agradecerte por tu colaboración en esta conferencia, que fue gratificante para muchos, nos aclaraste muchos temas. Y por parte de todas las personas que nos estuvieron acompañando, te felicitan, te dicen que excelente tu conferencia, tu videoconferencia. Entonces esperamos que nos vuelvas a acompañar con alguna de esas conferencias que tienes, esos temas que sabes dominas y que te maravillan también. Y a todos nuestros acompañantes el día de hoy, a todos nuestros internautas, miembros y visitantes de estas videoconferencias de SASAC, muchas gracias por participar, por acompañarnos el día de hoy. Invitarlos tan pronto podamos reunirnos nuevamente a las charlas que hacemos los sábados en el Planetario Distrital de Bogotá. Un feliz día para todos. Gracias, hasta luego y gracias, Andrés. Ok, Como Edgar. siempre, al filo de la tecnología. Gracias. Chao a todos. Chao, chao.